En Argentina, los presos reciben salario y tienen sindicato. 7 de cada 10 presos reciben salario mínimo. Estoy bien acá, que estamos bien. La estamos pasando bien. El primer sindicato de presos en el mundo es el SUPLA, quienes son reconocidos por el Ministerio del Trabajo y además tienen derechos como cualquier trabajador. Hoy un preso, así genéricamente, hablando de un preso, gana más que un jubilado. Ahora a los presos le quieren dar un sueldo, le quieren dar aguinaldo, vacaciones. Lo único que falta es que cuando salen de la cárcel les den indemnización también. Corresponde una remuneración, corresponde proteger al trabajador en contexto de encierro, que asimile hábitos laborales y que tenga su remuneración porque es parte de tener el hábito laboral. Cuando se trata de personas que tienen sentencia condenatoria, solamente restringen temporalmente la libertad ambulatoria, o sea, no restringen la libertad de educarse, de trabajar, de asociarse o de generar algún otro de los aspectos que vinculan al tema de la libertad. Independientemente del cumplimiento de la pena, es necesario generar las condiciones para que puedan educarse, para que puedan trabajar, para que puedan recuperar su dignidad. Cualquier trabajador que cobre un salario tiene que cobrar el aguinaldo. Es muy complejo para mucha gente asociar que esa persona sigue manteniendo las mismas libertades que nosotros, que estamos en libertad, pero solo restringido a la libertad ambulatoria. Podrían tranquilamente, durante los meses de enero y febrero, tomarse los 15 días dentro del penal sin trabajar y con las vacaciones pagas. No suena tan ridículo. A veces hay que recuperar el sentido común, hay que hacerse algunas preguntas. Claro, esas preguntas pueden resultar molestas para uno y para otro lado. En definitiva, lo que hay que analizar es de qué depende esto que nosotros estamos contando hoy. Efectivamente, un preso en la Argentina gana más que un jubilado. ¿Está bien? Y no, la verdad que no está bien. Un jubilado aportó toda su vida para llegar a un salario digno. Un preso por más que esté trabajando, ¿sí?, tiene una deuda con la sociedad que está pagando en la cárcel, y de esto no hay que olvidarse. No hay que olvidarse del origen, de dónde sale su situación, de por qué ese hombre está preso. Pero tratemos de volver un poco a las cuestiones de sentido común. Porque es verdad que no todos los presos cobran sueldo y no siempre ese sueldo lo paga el Estado. Pero también es verdad que el Estado gasta mucha plata en cada preso. No se sabe exactamente cuánto gasta el Estado por preso. Algunos dicen 30.000 pesos por mes. Es un cálculo difícil y vamos a tratar de esclarecerlo esta noche en Tercera Posición. Pero ¿cuánto gasta el Estado en un jubilado? Seguramente mucho menos, ¿sí? Y ahí hay un dato interesante para analizar. ¿Por qué el Estado, que como en todos los estados del mundo, el Estado argentino tiene una frazada corta? Esto no es el 2001, aumentó mucho el Producto Bruto, aumentaron los impuestos, hay más plata en el Estado, pero la frazada de un Estado siempre es corta. Y administrar un Estado tiene que ver con esto. ¿Dónde se tapa? ¿Cómo se utiliza esta frazada corta? ¿A qué se le asignan prioridades? Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué entonces los presos ganan más que los jubilados? ¿Porque los jubilados tienen menos poder de lobby? ¿Qué quiere decir? ¿Que los presos tienen poder de lobby? ¿Porque los presos tienen más poder de presión? ¿Cómo? ¿Qué poder de presión tienen los presos? ¿Sí? ¿Porque los jubilados no salen a protestar como salían en otra época? Puede ser, pero todas estas cosas hacen que quien administra el Estado deba recuperar un poco de noción del sentido común y decir, acá hay algo que está mal. ¿Está bien que un preso tenga un sueldo si trabaja? Sí, está bien. ¿Está bien que un jubilado gane más que un preso? Sí, está bien. Entonces el problema tiene que ver con que están cobrando poco los jubilados, que la inflación genera estos fenómenos delirantes en la cual depende del poder de presión o del poder de lobby de cada uno, dónde y cómo se asigna esa frazada corta del Estado. El debate es bien ejemplificador de cómo se asigna el dinero y a quién se le asigna el dinero. En campaña electoral se supone que estas cosas deberían discutirse con precisiones, sin eslogans, ¿sí? Hoy el único que salió a hablar de esto fue Sergio Massa, ¿sí?, que sí es el que viene caminando e insistiendo mucho sobre las cuestiones de seguridad. Tal vez porque él ahora tiene que regular las apuestas electorales, porque bajó en las encuestas. No importa, los otros dos grandes candidatos no están hablando. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición.
En julio de 2012 se conformó el sindicato de presos SUTPLA y generó una verdadera revolución en las cárceles federales. Se conformó el primer sindicato único de trabajadores privados de la libertad ambulatoria, el SUTPLA. Nucleado de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, el primer sindicato de presos surgió por iniciativa de un grupo de internos para defender sus derechos. Es el primer sindicato de presos de Latinoamérica. Esta iniciativa es considerada inédita no solo en el país, sino en toda Latinoamérica. Este sindicato es generar la conciencia del trabajador en contexto de encierro, entenderse ya no como detenido y que los reclamos también van a ser, digamos, llevados a cabo en ese sentido, ¿no? Como detenidos, pero trabajadores al fin. El principal logro del sindicato es que el Estado pague por mes el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Antes, el preso solo podía acceder al dinero cuando era excarcelado. Corresponde el derecho a agremiarse, corresponden las asignaciones familiares, que asimile hábitos laborales, que tenga su remuneración porque es parte de tener el hábito laboral, la responsabilidad, la obligación y el derecho. Saber lo que es tener una familia. Los rechazos a estos cambios se explotaron en diciembre del año pasado, cuando un fallo de casación ordenó que los presos de cárceles federales tengan aguinaldo y vacaciones. Ahora a los presos le quieren dar un sueldo, le quieren dar aguinaldo, vacaciones. Lo único que falta es que cuando salen de la cárcel les den indemnización también. Se está generando un vale todo, un libre albedrío en el cual los delincuentes terminan premiados. Ahora volvió la polémica por los ingresos de los presos, después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el aumento del salario mínimo vital y móvil. El aumento ha sido del 28,5, lo cual eleva desde estos 12 años del salario viejo de 200 pesos a 6.060 pesos. El rechazo se produce porque los presos van a ganar un 46% más que un jubilado. Es parte del despropósito de las prioridades en la Argentina. Está claro que para el gobierno es más prioridad el delincuente que el jubilado, porque la paga a los delincuentes se hace mensualmente en lugar de al final del cumplimiento de la condena. El periodista Luis Beldi, autor del libro Tras los Muros, denuncia que todo esconde innumerables irregularidades que comenzaron con Víctor Ortel, ex jefe del Servicio Penitenciario Federal. Cuando apareció Víctor Ortel, el hombre araña, en 2011... Llegaron algunos personajes conocidos, entre ellos, disfrazado de hombre araña, el director del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros, obviamente que estamos totalmente definidos en términos de apostar a la inclusión. Con batallón militante, ¿te acordás? La murga negros de mierda que sacaba a todos en mitines políticos, a los femicidas. Empezó a llenar boletas de 200 horas de trabajo a todo el mundo, a todo devoto, trabajaran o no trabajaran. Víctor Ortel se defiende y sostiene que se le da la posibilidad a muchos presos que nunca antes pudieron trabajar. El 70, 75, 80% son hombres de entre 18 y 35 años que no han tenido la oportunidad de trabajar, que no han tenido la oportunidad de educarse y no conocen otra secuencia que no sea la exclusión, la vulnerabilidad y la violencia. De todas formas, para Beldi de lo que no se habla es de en qué usan los presos este dinero que ganan todos los meses. Pero esto no va a alimentos, a vivir mejor. Una gran parte va a drogas, alcohol, marihuana, cocaína, celulares para hacer secuestros virtuales. Sobornan guardias, compran fugas, compran salidas para robar. Está con nosotros justamente Luis Beldi, autor de Tras los Muros, una historia de locura y corrupción, un libro contando historias de las cárceles. Luis, buenas noches. Una pregunta que te quería hacer es para ir poniendo algunos datos precisos. ¿Cuántos presos cobran sueldo hoy en la Argentina? Son los del Servicio Penitenciario Federal, 8.000. ¿Las provincias no? No, la provincia de Buenos Aires lo está instrumentando, está pagando, porque el sistema no está mal. Pero antes se pagaba exactamente por las horas trabajadas a quien trabajaba y 25% de lo que ganaban iba a la víctima y el 75% quedaba depositado en una cuenta que el preso se llevaba cuando terminaba su condena
y entonces tiene una oportunidad de reiniciar una ¿Quién nueva paga? vida. ¿El Estado o las empresas? Porque yo sé que hay empresas que contratan a los presos lo para que hacer, no sé, pagan- caja de cartón, ponele. Lo que pagan las empresas, en una época había bastantes empresas, hoy mucho menos, no alcanzaba, una parte la ponía el Estado, hoy prácticamente no hay empresas dando trabajo, son muy pocas y no cubren. Pero antes se notaba la ¿Por cantidad qué? de horas. ¿Pasó algo que las empresas no dan más laburo? Cambió la cárcel. Hoy la cárcel no podemos aplicar los métodos de antes. Hoy un chico si no entra con un asesinato a la cárcel es un perejil. Son muy violentos los chicos. Yo antes iba, me acuerdo, a Ituzaingó, que era una cárcel para inclusión de los chicos de la zona que estaban en la droga, pusieron una universidad y hoy es una cárcel de alta seguridad. La tienen que transformar en eso porque los mismos pibes que antes eran más pacíficos, hoy son muy violentos. Hoy matan, pero bajo el efecto de la droga cualquier movimiento les parece amenazante y matan. ¿Cuál es el sueldo de un preso al día de hoy en el Servicio Penitenciario Federal? Mirá, 5.528 pesos. O sea que Eugenio Semino es ombudsman de la tercera edad. Técnicamente es verdad, el sueldo de un preso es mayor que el de un jubilado. Sí, en términos objetivos hay 2.600.000 jubilados nacionales, el 53% del sistema, que perciben 3.800 pesos y hay... Pero se viene el aumento, con el aumento ahora creo que es del 15 el que toca. 4.400, 4.500. O sea que esto va a seguir siendo así. Sí, pero también se viene el aumento de los presos en enero a 6.060. O sea que la brecha se va a mantener. Se mantiene y en realidad lo que vemos derechos conculcados por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que decía acá el amigo es el reflejo de una sociedad que está expulsando y que no sabe qué hacer con lo que expulsa. Es decir, el comportamiento, la conducta criminal aparece en el margen de una sociedad donde hay graves problemas en lo que Javier Aullero llama la zona gris, es decir, en el centro de la sociedad. ¿Qué falta en el centro de la sociedad? Seguridad social. Que emerge la conducta criminal, ¿no es cierto? Rodrigo Díaz es secretario general de SUTBLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Rodrigo, ¿cómo te va? Cuando saltó esta polémica, ¿cuál fue tu postura? ¿Cómo te va, Rolando? Bueno, saludo a toda la audiencia, al señor Beldi, al señor Eugenio Semino. La postura de SUTBLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, es que los jubilados, de acuerdo a la movilidad social ascendente que tienen que tener a partir de que se jubilaron con las últimas remuneraciones que tuvieron, como el esquema a partir del cual se le empieza a pagar las jubilaciones y pensiones, debe tener una movilidad ascendente y eso lo debe reclamar en los organismos como el ANSES o los organismos estatales correspondientes por esa vía. Y no puede haber un temor reverencial de un sector de la sociedad, como son los jubilados, de en lugar de hacer un reclamo correspondiente al Estado, mirar a un espacio con mayor vulnerabilidad y solicitar que se le quiten los derechos que corresponden por ley, porque ahora sí separamos la jubilación de lo que es el detenido. Al detenido le corresponde trabajar, porque es parte del trato que establece la ley de ejecución penal, y le corresponde ganar el salario mínimo vital y móvil. Pero hay 62.000 detenidos en la Argentina, de los cuales solo trabajan 22.664, que esos 22.664 trabajan un promedio de 40 horas y cobran 1.117 pesos. Pero una de las cosas que se decía hoy es que el detenido no tiene gastos. Digo, la comida, la luz, el alojamiento, técnicamente lo paga el Estado también. O sea que el Estado gasta mucho dinero en un detenido. ¿Se sabe cuánto gasta el Estado por preso? El Servicio Penitenciario Federal, pongamos para circunscribirnos. Casi 15.000 pesos. ¿Cuánto? 15.000. 15.000 por mes. Sí, pero hay que contar que están, cuando se dice, no es que es la custodia, la seguridad, todo lo que el gasto de mantener las cárceles, no es lo que gasta en comida y luz. No, el gasto general. Es todo lo que cuesta 15.000 mantener pesos. a alguien prisionero. Sobre el sueldo, ¿se hacen cargas sociales? ¿El Estado paga también las cargas sociales? Por supuesto. O sea, los 6.000 hay que sumar, no sé, un 40 y pico más. Se pagan gastos previsionales, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el señor Luis Beldi tiene un acto de responsabilidad con respecto a la información falaz que transmite,
porque acá no hay bandas de detenidos y no se hizo el sindicato de ninguna manera para hacer una asociación para el tema de los motines. Acá se hizo el sindicato para que se establezcan los derechos laborales y que haya una inserción sociolaboral, que venía habiendo falencias por las cuales se conoció los tristes motines de los 90. Eso es lo que viene a cambiar el SUPLA, trayendo las normas laborales del medio libre, el hábito laboral y la capacitación. ¿Ustedes bajaron la reincidencia? Por supuesto que la bajamos. Luis, ¿bajó la No, es reincidencia? el único sindicato de presos del mundo, la reincidencia en la Argentina no bajó. ¿Es el único sindicato de presos del mundo? Sí. Salió en el 2014, salió otro sindicato, igual no tiene la estructura sindical y organización sindical que tiene SUPLA, es un ejemplo inclusive para los sindicatos de la afuera, con la reivindicación real que hacen sobre los trabajadores que representan. O sea, para ustedes es un orgullo ser pionero, para Pionero vos de es una rareza. que el mundo no siguió por algo. En O el mundo es Alemania- estúpido. En Alemania, en el 2014, en un distrito de Alemania, se fundó otro sindicato de trabajadores en contexto de encierro, y esto está en conocimiento de la OIT, que continuamente nos piden información a nosotros con los pasos y los movimientos que hacen. Vos decías, Luis, en la nota que el hecho de que los presos cobren un sueldo favorece la corrupción interna. ¿Por qué? No, a ver, vamos a separar. Yo estoy de acuerdo con que el preso cobre por lo que trabaja, pero que se le entregue todo cuando termina la condena, como fue ideada la ley. Cuando vos se lo Vos, das, Rodrigo, Es un desconocimiento de la ley, porque la ley establece el salario mínimo vital y móvil repartido en, si hubo querella, un 10% para la víctima, si hubo querella y sancionó el juez. ¿pero lo cobran o no lo cobran? El resto va a una caja que paga el Banco Nación, abre el Banco Nación y lo cobra un familiar. Entonces no lo gasta el Ahora, detenido. ¿y adentro. ese familiar? Para el familiar no lo entra a la cárcel, eso. Tengo casos de apoderados de 60 presos, cobra 60 sueldos y transforman ese dinero en blanco, en dinero negro. Mira, yo escribí... Usted lo tiene que denunciar a la justicia, eso. Yo escribí... No hablar en el aire, Perdón, porque eso tengo confunde a la gente. libro. No, pero yo no te Yo voy a- le hablo desde el adentro, No me des, no desde no una me des entrevista. lecciones de cómo tengo que comportarme yo, por favor. Es que no, usted, yo te digo, acá hay temas de vida y de muerte y temas de perdóname, pacificación yo, social de por ¿sabés medio, desde qué señor. lugar te hablo? De haber escrito los 12 apóstoles, de ayudar a los 12 apóstoles, de darle una parte de los derechos de autor a los 12 apóstoles, de reinsertar presos. Hablo desde ese Usted lugar. ganó dinero Entonces con el no me des sufrimiento lecciones de cómo y violar la códigos. muerte. Espere. Códigos que yo mantengo con ellos, de lealtad, con los buenos presos, con los presos que tienen código. Pero estoy en contra del sindicato, porque por algo aprendieron un lenguaje de manos y hablar así para preparar un motín. Ahora les autorizan reuniones de delegado. Yo no dije que vayan a preparar motines, digo que está la posibilidad mucho más fácil de hacer un motín o una fuga con el sindicato, utilizando el sindicato. Y vos bien sabés que no todos los limpiezas son iguales, que no todos los pabellones tienen los mismos códigos. Entonces el sindicato no aumentó el porcentaje de reinserción social. El sindicato es un negocio político que maneja Yasky con la CTA para el gobierno. De hecho, Pero ¿cuál es el negocio ahí? mira, ¿Cuál sería el negocio? ¿Cómo el negocio? Sumar. El- Hay un salario mínimo. el aporte. ¿Cuánto aportan del salario mínimo al sindicato? Más de su ignorancia, señor, porque el Ministerio de Trabajo no nos dio la personería No, está gremial. suspendida, Por en lo eso tenés pronto, razón, por en lo eso tenés pronto razón, no está hay una suspendido. reducción Pero de la idea del era que empleador. aporten los presos. O sea que usted, si no la ganan, No, le no, mata no, a- A ver, espere, vamos a ver si podemos organizarnos en datos precisos. Bien. Rodrigo, si un preso cobra un sueldo, Sí. estamos en que la mayoría de esos sueldos los termina pagando el Estado porque hay pocas empresas que están contratando gente. ¿Sí? Cuando Bien. trabajan lo termina pagando el Estado. El familiar, además, la esposa, pongamos, ¿también cobra asignación universal por hijo afuera? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es más, no, perdón. Cuando Quiero decir, porque es un trabajador en blanco. No, discúlpame, está bien. Entendí la finalidad de la pregunta. Cuando le dan el alta laboral como corresponde al trabajador en contexto de encierro, automáticamente se cae la asignación universal por hijo porque pasa a ser cabeza de mantención de la familia el trabajador en contexto de encierro. O sea que se cae la Sí, asignación universal por hijo. automáticamente. ¿Es así? Esa parte no la conozco, pero reciben los subsidios que recibe todo el mundo, además de la asignación universal por hijos. Hortel se encargó de que los parientes de los presos reciban eso y fue el que hizo anotar 200 horas de trabajo a gente que no las trabajaba. Se consiguieron fallos judiciales de gente que estaba en lugares que no había talleres y no trabajaba, que apoyaban que cobrara el salario mínimo. Lo que pasa es que se desvirtuó, te repito, no
vos estás transformando, y yo he estado en Devoto, conozco todos los O sea, barrios vos tenés de detectados alrededor. excesos en Yo estos sé sistemas. cómo compran los celulares, hay códigos que no voy a romper, ni voy a decir con quién lo hice, ni con quién no fui, que delincuentes reconocidos, he entrevistado prófugos que estaban siendo buscados, y en mi libro están, pero nunca voy a decir el lugar donde los entrevisté, y ni a quién entrevisté. Pero es la manera que hacen de transformar ese dinero blanco que cobran en dinero negro. Porque vos vas a la kiosquera que está enfrente y te arma la encomienda con whisky, con marihuana, con celular, con lo que querés. El mismo guardia requisa celulares y lo vende en el kiosco del frente, que se lo revende a los parientes de los presos. Quiero sumar a la conversación a Mariana Chávez, es abogada de SUTLA, el Sindicato Único de Trabajadores de Libertad Ambulatoria. Mariana, buenas noches. ¿Ustedes detectaron algún grado de excesos en este dinero que cobran los presos? No, por el contrario, se han reivindicado derechos y con el trabajo se cobra un salario y ese salario es una remuneración que va a parar a la canasta de la familia de los detenidos. Es decir, cuando se devuelve el dinero de alguna manera con las bolsas de mercadería, es decir, igualmente yo lo que quiero explicar es que este sindicato no viene a plantear las cuestiones internas de una cárcel porque es una idiosincrasia que la verdad que va a llevar un tiempo largo, es un proceso cultural que nosotros proponemos cambiar, pero no vamos a hablar de lo que hacen los detenidos adentro, sino desde la propia organización, qué es lo que hemos logrado. Que hoy se suba el salario mínimo vital y móvil significa que todos los que trabajan van a tener y van a percibir ese aumento. No podemos polarizar un tema que tiene que ver con el trabajo o una jubilación, que no es lo mismo. Entonces, si nosotros Bueno, pero es una realidad, desde el punto de vista del panóptico social, es sí, así. pero es una realidad que, digamos, es fobiada, digamos, por los medios de comunicación de una manera negativa. Es una realidad y nosotros tenemos derecho a verla como nos a los medios parece. de comunicación, sí, cada vez que no hay artículos, siempre hay culpa a medios de Igualmente a mí comunicación. me parece que hay gente que Tenemos hace que ir plata presos. trabajando y otra gente que hace plata contando mentiras acerca de lo que es la realidad de los presos. A mí no me consta, y si yo la verdad tengo en conocimiento de un ilícito, lo tengo que denunciar. No puedo decir estoy tapando algo porque tengo códigos. Yo no tengo códigos. Yo soy parte de la sociedad y me manejo con reglas sociales y valores. Donde yo no puedo decir, no, bueno, me estás contando un delito y no lo informo a la justicia. Eso me parece que es un mensaje negativo y la verdad que no es digno de decirlo en público. Y Eugenio, los Sí, jubilados perdieron... me entrego, póngame las presas, soy un delincuente, pertenezco a los medios de comunicación, oculto información. Quiero ir preso y quiero cobrar el salario mínimo. Y por otro, pero no, tendría que trabajar y trabajar, ¿Sabés cómo no mintiendo y trabajo? haciendo libros, tendría que trabajar de una manera honrada, Bueno, como lo hago hacer yo, libros como no es un sociedad y como escritor todo. no es un trabajo. Néstor Kirchner del Centro Cultural, los que vayan ahí a ese Centro Cultural sepan que escribir no es un trabajo. Lo acaba de decir la abogada. Gracias. Me exime a mí de muchos argumentos De tus mentiras palabras. sí, de mentiras sí. Quiero recuperar un poco de sentido común. Eugenio, ¿los jubilados perdieron poder de lobby, digamos, en la Argentina al quedar tan rezagados? ¿O qué pasó, digamos, que pasó esto, digamos, que el haber mínimo se desfasó respecto de la canasta familiar? Sí, una aclaración respecto a lo que decía Rodrigo. Yo no escuché ningún jubilado que cuestionara si los presos ganan más, menos y demás, por lo cual este invento de la movilidad ascendente y demás no condice y no tiene nada que ver, no sumemos peras con melones porque no lo hacemos ni lo hacen los jubilados. Hay una situación objetiva, estamos hablando de 20, 30 mil personas que tienen la desgracia de estar privados de la libertad. Es decir, y eso es respetable y es dable que gocen de todos sus derechos posibles, derechos que también les son conculcados en esa privación de la libertad. Pero por otra parte estamos hablando de 7 millones de jubilados y pensionados que no pueden vivir con lo que tienen. ¿Por qué? Porque tienen una canasta de 7.600 pesos, una canasta mínima de subsistencia, trabajaron 30 o 40 años. No, pero, a ver, para pero los cobrar lo 6.000 necesario. pesos que cobra un preso, que va a cobrar un preso dentro de un mes, rinden mucho más, comillas, en la cárcel que un jubilado, porque un jubilado tiene mucho más gasto de supervivencia. El jubilado hoy está en una situación realmente dificilísima. Quiero decir, el Estado no les paga la luz, no le paga el gas, no le paga Los medicamentos. La habitación. No, sí, el medicamento, ponerle por el PAMI y mucho le cubre. Tiene determinadas La comida. coberturas desde la obra social
Pero con 3.800 pesos en Argentina, en la calle, en un barrio, no se puede vivir. Te hago la pregunta al revés. ¿Cuánto gasta el Estado en cada jubilado? Además del sueldo. Porque supongamos, en un preso decíamos, bueno, 15 más el sueldo, más los, no sé, si gana 6.000, 3.000 de aportes, serían 25, más o menos, ¿sí? ¿Cuánto gasta el Estado en un jubilado? El Estado no gasta absolutamente nada porque el jubilado se prefinanció su jubilación. Bueno, está bien, ahora, pero hubo un agujero en los 90. No, en los 90, en los 80, en los 60 y en los 70, porque se vinieron robando la plata de las cajas de jubilaciones en forma histórica. Cavallo dio el último zarpazo con la privatización y afortunadamente se restatizan los fondos, pero en lugar de repartirlo entre los jubilados, lo que se arma es una AFJP gubernamental, que es lo que hoy está pasando. Claro, hoy están vendiendo los bonos para bajar el dólar. Pero vos sabés dónde va la pregunta. ¿Cuánto gasta el Estado en un jubilado? Si uno suma PAMI más el haber, ¿cuánto gasta el Estado? Pero a ver, insisto, no gasta porque, por ejemplo, PAMI es un fondo solidario al cual aportamos todos los trabajadores activos y también los jubilados. Es decir, esto entra mensualmente. Es más, el PAMI y ANSES le están prestando al Estado. Y la duda es si eso va a ser devuelto. Mi criterio, como siempre ocurrió en Argentina, que eso no vuelve y no se distribuye entre los jubilados. Entonces me parece que hay un gran problema. Hay un derecho conculcado de 7 millones de personas que es cubrir su canasta básica, vivir dignamente después de haber aportado y trabajado toda una vida para esta sociedad. ¿Quién debe poner un poco de orden para que un jubilado pueda ganar más que un preso? En realidad el jubilado debe ganar lo que aportó, y lo que aportó no se lo es... afanaron. Y lo que aportó se lo chorearon. A ver, están hablando de un fondo de garantía de 550.000 millones de pesos, y en realidad ese fondo de garantía que se usa para los más diversos temas no se redistribuye. Hoy estamos pidiendo un aumento. Te cuento un tema para que se use ese fondo. Están empapelando con bonos del fondo el mercado con bonos en dólares para bajar el dólar blue. Por ejemplo, es uno de los usos que le dan al dinero jubilado. Bueno, volvamos un poco a los presos. Vos decías en la nota que publicaste en Infobae que en muchos casos el hecho de que los presos tuvieran dinero en efectivo se prestaba a maniobras. Algunas de esas maniobras eran, no sé si bandas o grupos que apretaban a otros para que le derivaran la plata, como teniéndolo secuestrado dentro de la cárcel. Sí, pero no es solo una de las maniobras. Se soborna a guardias. Con ese dinero se transforma un dinero blanco en dinero negro. Está prohibido tener efectivo dentro de la cárcel. ¿Está prohibido tener dinero en efectivo dentro de la cárcel, chicos? No se usa dinero en efectivo en la cárcel, en ninguna cárcel argentina. No se puede, no, es verdad. El señor escribe cosas dignas de los sí, lo que yo vi, yo me lo contaron, no lo vi. Obviamente yo lo viví 12 años, señor, por eso le digo que usted está mintiendo. Si te muestro con quién estoy hablando. Usted no puede hacer que te cuente algo? Con libros de 400 pesos, señor. Yo entré dinero en efectivo a la cárcel. Libros, y bueno, usted violó, señor, el régimen disciplinario. Para ayudarlo a uno de los apóstoles. Usted violó el régimen disciplinario. Sí, lo estoy contando, pero te estoy desmintiendo a vos de que no hay dinero adentro de la cárcel. Y porque usted lo hizo, pero no significa que eso... no se utiliza... Usted está tergiversando, señor, las cosas, porque estamos hablando del salario, de la remuneración que tiene... Estamos hablando de dinero adentro de la cárcel. No podemos tener una mirada ingenua. Sabemos que las cárceles están llenas de agujeros. Espera, Luis, espera. Vamos un poco... A ver si podemos poner un poco de sentido común. Las cárceles están llenas de agujeros. Está lleno de gente que entra a teléfonos celulares. Si entran teléfonos celulares, seguramente también entran dinero. Quiero decir, el dinero circula, obviamente. ¿Sabe dónde está la ingenuidad, Rodolfo? Rolando, perdón. ¿Sabe dónde está la ingenuidad? En de repente creer que se prohíba la tenencia de celulares en la cárcel genera un control, genera justamente actos corruptos. Por eso los celulares no solamente tienen que entrar y lo tienen que tener los detenidos, sino que tienen que estar bajo el control del mismo servicio penitenciario, porque una de las principales muertes que había en la época de los 90 era por la falta de teléfonos. Por los llamados a los familiares, por el hacinamiento, por la falta de estudio, por la falta principalmente de trabajo. Pero los celulares en las cárceles son la herramienta de los secuestros virtuales.
Eso, el señor lo que habla en Infobae, habla del 2010 cuando Marambio hace intervenir y justamente los secuestros virtuales vienen a colación del alto grado de corrupción del servicio penitenciario que hacía que la tabla de gramaje que hace que pensar a la sociedad que le paga todo al detenido, en realidad sea un presupuesto que se lo llevaba al servicio penitenciario y estaban con falencias totales y hacinamiento total dentro de la cárcel que llevaba al delito por supervivencia. Cuando se empezó a dar trabajo y Marambio en el 2007 fue puesto por Néstor Kirchner, el primer civil, para que se cambie la idiosincrasia de la cárcel, fue el primero que cambió el histórico número de 200 trabajadores de Devoto a 600. Supla lo agarró en el 2012 y lo pasó de 600 trabajadores a 1.600 y se terminaron los actos de violencia, se terminaron los secuestros virtuales. O sea... ¿Vos decís que de Devoto no hay secuestros virtuales ahora? No hay secuestros virtuales. Inclusive en Marcos Paz, o sea, cuando había secuestros virtuales, mientras se llevaban los jerarcas penitenciarios el dinero, en esa época, el dinero que las arcas del Estado le daban para hacer un tratamiento basado en el estudio del trabajo, le daban pastillas a los detenidos y los mantenían drogados y le permitían hacer los secuestros virtuales, inclusive de los teléfonos penitenciarios. Eso era lo que en una época anterior a la entrada de este gobierno que empezó a cambiar las bases del servicio penitenciario. Para vos la bestia negra de esto fue Ortel, Víctor Ortel. Ortel fue el más grande, entraba y se ponía a saltar con los presos en Marcos Paz, el que no salta es un gris. Para vos Ortel, ¿qué fue? Ortel fue un funcionario que profundizó el trabajo que empezó Marambio, que Marambio lamentablemente tuvo un choque con la UBA y de ese choque terminaron en la Cámara de Diputados declarando ambos. Por lo pronto entra Marambio a reforzar con su idiosincrasia. Procesó, exoneró penitenciarios, procesó penitenciarios, echó por corrupción penitenciario, hizo un cambio profundo y fue combativo con Supla. Cuando entendió que Supla realmente era un sindicato serio, organizado y reivindicativo de derechos y que denunciaba cosas ciertas de acuerdo al desfasaje presupuestario, le puso su mirada y empezó y nos hizo presentar los libros del ENCOPE, porque el señor se equivoca, Ortel no daba horas. Más allá de la personería, más allá de la personería, ¿a ustedes los encontraron alguna vez involucrados en un delito? No. ¿Dentro de las cárceles? No, digo, más allá de ninguna manera. Es un sindicato que además tiene su propio estatuto, se maneja por su estatuto y tiene actos de sanción contra cualquier gremialista dentro del sindicato que tenga una falta en contra de la ley sindical y de las normas laborales. O sea que eso de algún modo les da un grado de legitimidad. Te voy a contar el incidente de Marambio con la UBA, para que veas cómo es la cárcel argentina, la cárcel que el señor te pinta tan idílicamente. Horacio Rojo era un muchacho que estudiaba abogacía y que le traía muchos inconvenientes a Marambio. Era un tipo que te daba vuelta un penal. Cuando había salido y vuelto a caer preso y se lo quisieron mandar a Devoto, donde está la universidad. Marambio no lo quiso ahí, lo quería mandar a Ezeiza y que estudiara desde Ezeiza. La UBA presentó un recurso de amparo y Horacio Rojo volvió a Devoto. En una de las salidas transitorias, 3 cuadras de tribunales, va a robar a una joyería, se tirotea con la policía y lo matan. ¿Sabés cómo se llama el Centro de Asesoramiento Jurídico de la Universidad de Devoto? Doctor Horacio Rojo. El mayor fracaso de la universidad lleva su nombre. Muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy hubo novedades en el caso Nisman, pero novedades que no tienen que ver con la situación de la investigación de su suicidio o crimen. De esto nosotros informamos bastante la semana pasada y también les adelantamos que esto se va a terminar resolviendo con la cuestión de las gotas de sangre. ¿Sí? El enigma Nisman se va a resolver con lo que se le pueda determinar de las pericias y de las gotas de sangre. Las novedades que tienen que ver con el caso Nisman tienen que ver con la ruta del dinero, porque ahora lo que ha aparecido es una conexión entre el fiscal Alberto Nisman y un hombre que está desaparecido, el financista Stefanini. El 17 de octubre de 2014 desapareció Damián Stefanini. En este lugar, en Florida, iniciamos nuestra investigación.
Volvemos a Roca y Sarmiento, el lugar donde apareció un auto muy similar a este. Era el vehículo de Damián Stefanini, pero según los primeros indicios de la investigación, Damián Stefanini no lo trajo aquí. Por eso hoy volvimos aquí. Estamos con el comisario retirado Alfredo Grimaldi para poder intentar entender, Alfredo, cómo puede desaparecer una persona durante tanto tiempo. Sí, claro, puede desaparecer una persona, pero tiene que haber siempre algún motivo. Vos fijate que vos venís justamente acá donde hay un coche muy parecido. Esto es la primera evidencia que tiene la policía, porque acá pueden encontrar huellas, por ejemplo, o algún otro indicio. Acordate que lo encontraron abierto, con todas sus cosas adentro, entonces ya es un indicio. Nadie se va, ni aunque el contador esté acá a la vuelta, o acá a 50 metros, nadie deja en este lugar un coche abierto con un notebook, documentos, y el coche este, que es un coche importante, es la misma marca y todo el que está acá. Ahora, esos indicios que fueron dejados y que fueron obtenidos por la policía, a ustedes, cuando hacen una mesa de trabajo, ¿les significan algo? ¿Tienen un significado para la investigación? Claro, porque vos arrancás justamente del último lugar donde fehacientemente estuvo el desaparecido, donde aparentemente fehacientemente estuvo. Es su coche, es el coche con que salió de su casa. Es el elemento que tenemos más cercano a él, que se encuentra, y ahí comienza la alarma justamente de que está desaparecido, porque se encuentra el coche, un vecino avisa, creo que fue así. Entonces ahí es donde se empieza la primera alarma. Se sabe que el vecino del barrio privado Marinas del Sol se movilizó hacia la zona de Canal, limítrofe con Tigre, y así fue registrado su paso por las cámaras de este otro partido ubicado en la zona norte. Según muestra el video, el Audi había perdido la patente delantera y un duplicado estaba apoyado sobre el tablero. Minutos más tarde, el automóvil fue visto pasar por la intersección de Mitra y Melo en Vicente López. Siguió por la esquina de Melo y Warnes. Luego fue registrado al pasar por Melo y Blas Parera, para finalmente visualizarlo en Echeverría y Roca en la mañana del domingo, 2 días después de su desaparición. El automóvil fue hallado en Roca al 2400. A ver, ¿qué es lo que se está sabiendo? Ustedes saben que hay 2 investigaciones en torno a lo que pasó con el fiscal Alberto Nisman. Una que es la propiamente forense sobre cómo murió Nisman, y otra tiene que ver con el dinero que manejaba Nisman, con la cuenta que figuraba a nombre de Diego Lagomarsino y de la familia de Nisman, de los familiares de Nisman. De ahí están surgiendo 2 tipos de revelaciones. Una que se viene acercando, ¿sí? Que es un trascendido que está dentro de la Fiscalía y que tiene que ver con un depósito que habría hecho este hombre que está desaparecido, Damián Stefanini, un hombre, un cuevero, un financista, para decirlo de alguna manera, un depósito de $150.000 que todavía no fue comprobado, pero según hay versiones coincidentes que figuran en la cuenta de Nisman en el Merrill Lynch. O sea que Stefanini habría depositado $150.000, puede ser producto de una intermediación, váyase a saber de qué, en la cuenta de Merrill Lynch en Estados Unidos, que es la cuenta famosa por la cual hay una investigación por lavado de dinero, porque Nisman era el apoderado de esa cuenta, pero figuraba a nombre de Lagomarsino y de su madre y de su hermana. ¿Sí? Esto es un dato. Pero el otro dato tiene que ver con algo que fue en su momento una primicia de tercera posición, que es, ¿de quién era el auto de Nisman? El auto ese que estaba y que quedó, creo que todavía está, estacionado en la puerta de la Torre Le Parc, ese auto Audi, ¿de quién era? Bueno, nosotros ya en aquel momento, junto con Juan Cruzán, nos tomamos el trabajo de hacer la seguidilla, de ir rastreando con datos públicos de quién era ese auto, y se descubrió y descubrimos que ese auto pertenecía a un señor llamado Claudio Alejandro Picón, que a su vez era socio de Eugenio Eque, Pipo Eque. Ambos, Picón y Eque, son gente vinculada a agencias de seguridad que a su vez son contratistas de empresas de seguridad o de servicios de seguridad estatales de los Estados Unidos. Lo que antes se llamaba la CIA, ¿sí? Ahora se llama la NSA, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, en su momento, cuando esto fue revelado, claro, imagínense, era el momento en el cual se pensaba que a Nisman lo había matado el gobierno. Cuando nosotros contamos esto y dijimos, epa, acá hay que dar una explicación de por qué Nisman manejaba un auto Audi de un señor
que era socio de otro, que era el representante del Ackerman Group en Argentina. ¿Por qué? El Ackerman Group es una agencia de seguridad americana, pero de una respuesta del Ackerman Group desde los Estados Unidos, que no llega, pende el procesamiento de Mauricio Macri. ¿Sí? Las cosas acá no se cuentan bien. El tipo que procesó a Mauricio Macri, y Macri todavía está procesado, tanto como Vudú, ¿sí? Por pinchar teléfono, el que lo procesó fue Nisman. ¿Sí? Y misteriosamente uno dice, ¿cómo? El Ackerman Group, que era parte del procesamiento, parte de las escuchas, de la investigación de las escuchas telefónicas, el representante del Ackerman Group era el dueño del auto que manejaba Nisman. Es extraño, es por lo menos complicado. Esto podría haberle traído problemas legales al fiscal Nisman si se sabía. ¿Qué declaró Claudio Alejandro Picón cuando fue a declarar con la fiscal Fein? Dijo que él y su hermano tenían, escuchen esta porque es por lo menos curiosa, tenían la costumbre de comprar autos para prestarle a los amigos. Se ve que les sobraba la plata, como para comprar un Audi grande, un Audi tipo 4x4, para prestárselo a los amigos y que por eso le habían prestado a Nisman ese auto. Hasta ahí puede ser una versión estrambótica, pero bueno, no había ningún otro elemento de dinero que vinculara a Picón con Nisman, o sea, al hombre que era socio de un representante de la agencia de seguridad que había intervenido en la causa Macri, en las escuchas de Macri, con Nisman. Pero atención, porque lo que se conoció hoy, a partir de una grabación del video del momento del allanamiento, cuando se encuentran a Nisman muerto, es que había un cheque firmado por Picón de $200.000. Y esto no es una versión, sino que está el cheque, está la fotocopia del cheque, se ve en el video cuando sale la caja fuerte. El juez Canicoba Corral y el fiscal Sony, juez federal y fiscal federal, pidieron a la familia Nisman que le diera esa fotocopia y la familia la entregó. Y ahí se ve claramente el cheque del Banco, la fotocopia del cheque del Banco of America por $200.000. ¿Sí? A mí me llamó la atención que el cheque incluso está llenado en castellano. Yo no sabía que en Estados Unidos se pudieran llenar cheques en castellano, pero lo cierto es que el cheque dice Banco of America, la dirección de Picón en Miami y el monto de $200.000 que ahora están intentando ver si fue efectivamente, como se supone, depositado en la cuenta de Nisman. Entonces uno puede preguntarse, no solo le prestaba el auto, también le depositaba $200.000 y también Nisman compartía con Picón propiedades de departamentos en un fideicomiso en la calle Dorrego, acá en Palermo, que se estaba construyendo. O sea, todo esto habla de un nivel de dinero que no podía justificar nunca Nisman con su sueldo de fiscal, que era de 70.000 pesos. Entonces, acá es donde se cruzan las dos causas. ¿Sí? Atención con esto, porque la Fiscalía piensa, y pericialmente el caso Nisman, ustedes van a escuchar lo que quieran escuchar, pero por ahora, pericialmente el caso Nisman es suicidio, y se va a terminar cerrando como suicidio, porque hasta ahora nadie logró una prueba fuerte para mostrar que a Nisman lo mataron. ¿Sí? Afuera uno puede conjeturar todo lo que quiera, pero en términos de escena del crimen, por ahora no aparece ningún indicio fuerte de homicidio. Si el caso Nisman avanza hacia la hipótesis del suicidio, como todo lo indica, ahí va a empezar a decir, bueno, ¿por qué se mató Nisman si se mató? ¿Por qué se mató? Entonces, y ahí van a empezar a importar las cuestiones de dinero y las ilegalidades que había cometido Nisman. ¿Sí? Tenía un nivel de vida que no podía explicar, tenía relaciones con la Embajada de los Estados Unidos que no podía explicar, tenía relaciones con tipos que participaban de los juicios que no podía explicar. ¿Y si alguien lo estaba apretando con esto? ¿Y si alguien le estaba diciendo, mirá que vamos a revelar esto? Atención con estas cosas, porque en algún punto ambas causas pueden llegar a juntarse. Nosotros nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos les vamos a contar cómo a partir de un allanamiento y un decomiso de marihuana hay inquietud porque están volviendo los grandes cargamentos de marihuana a la Argentina. Enseguida se lo contamos. Desde hace un tiempo se viene hablando de una línea de narcos paraguayos que obviamente tienen relación con Paraguay, que tenían alguna relación con la Villa 1114. Ustedes recuerdan que hubo 4 muertes en la Villa 1114 hace un tiempo de ciudadanos paraguayos y también con una especie de parada táctica o de distribución mayorista en General Rodríguez. Bueno, esto que ustedes están viendo es el decomiso de, escuchen bien, porque las cifras son escalofriantes, 5.000 kilos de marihuana. 5.000 kilos de marihuana
que detectó la Policía Federal en una ciudad de Corrientes llamada Mercedes, la famosa ciudad del Gauchito Gil. Ahí en un hotel estaban hospedados los personajes que parecen de una novela, ¿no? Porque era un hombre que se movía en silla de ruedas, que era el líder de la banda. Hasta ahí había viajado a Mercedes, estaban haciendo base ahí en Mercedes, habían traído un camión cisterna que habían comprado en Ciudad de Buenos Aires y ahí encontraron, en ese camión cisterna, encontraron 5.000 kilos de marihuana. Se supone que esta marihuana venía de Paraguay, el famoso prensado paraguayo, ¿sí? Pero lo que sí está segura la Policía Federal, vean la cantidad de marihuana. El operativo Cisterna Verde se llamó. Claro, no son muy creativos los muchachos a la hora de poner el nombre. Si es cocaína le ponen algo blanco y en este caso es verde. Bueno, Cisterna Verde llamaron al operativo donde encontraron este tanque, este camión cisterna con la marihuana adentro. Claro, la marihuana es mucho más difícil de transportar porque ocupa mayor volumen. Pero con estos 5.000 kilos, los muchachos se iban a hacer una buena diferencia. Se calcula que vendido al menudeo, esto iba a permitir facturar 100 millones de pesos. ¿A dónde estaba destinada esta droga? Por esto le digo que se corrobora esta línea de Paraguay, General Rodríguez, villas de la Ciudad de Buenos Aires, a la Villa 1114 y a la Villa Zabaleta, ¿sí? A partir de escuchas de narcos de esas villas, dieron con este hombre, ¿sí? Creo que tenemos una foto por ahí donde se lo ve, el hombre está en silla de ruedas, que era el líder de la organización. A partir de entrecruzamiento, ahí lo tienen. Este es el momento en que lo detienen en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. El hombre ya tenía, producto de un tiroteo, estaba discapacitado, ¿sí? Pero sin embargo seguía liderando esta banda. La línea entonces que yo le decía es de narcos paraguayos, estos son argentinos, no son paraguayos, también hay que decirlo, con narcos argentinos, una escala redistributivo mayorista en General Rodríguez, de donde eran, insisto, los 4 narcos paraguayos que murieron en el tiroteo, en ese ajuste de cuentas que yo les conté, y una distribución al menudeo en las villas de Capital Federal, en especial en la 1114 y en la Villa Zabaleta. Esto no quiere decir que se lo fumaran todo ahí. Obviamente, semejante cargamento de marihuana, de 5.000 kilos de marihuana con una facturación de 100 millones de mangos, estaba hecha para después ser vendida y ser intermediada y seguramente salía de la villa y se vendía en Capital Federal. Mientras tanto, muchachos, continúa la novela, inexplicable para mí muchas veces, de los Maradona. Chicos, por favor. Habla del doctor, yo no voy a hablar. Quiere su dinero, no quiere que nadie vaya detenido, quiere evitar problemas y lo que quiere justamente es lo suyo, nada más. ¿Cómo está ella anímicamente, Fernando? Obviamente aquejada por este tema que le disgusta a cualquiera, ¿no? Desde que Diego alejó a Guillermo Coppola de su lado como amigo y representante, Claudio tomó las riendas de la economía del 10 y comenzó a comercializar todo lo relacionado con el mundo maradoniano, en Argentina y en el exterior, aclarando que son varios los países en los que se encontraron negocios y fuertes inversiones. Nunca tuve relación comercial, nunca, por eso te digo, porque viste que se decía que vos manejabas algunas cosas. Sí, manejé siempre las cosas, pero no tengo relación comercial. Yo nunca me llevé un peso de nada de lo que manejé. Este crecimiento le dio fuerzas para comenzar a negociar con China e ingresar a ese mundo con la ropa de la marca Maradona. Claudia podía disponer de la marca Maradona a gusto y piacere, aún siendo la ex del 10. En el año 2014, comienza a notar una gran falta de dinero en sus arcas, por cuanto inicia la investigación correspondiente y revoca los poderes que Claudia y sus hijas tenían para manipular sus bienes. Bueno, mientras continúa la novela de los Maradona, el último capítulo es de bozales legales, o sea que empiezan los bozales legales. Maradona le prohibió a Verónica Ojeda que hable de sus hijas Dalma y Yanina, mientras tanto todos se amenazan con la FIP. En algún momento va a saltar la cantidad de guita y todos van a tener que ir a pagar al fisco la guita que les camotearon. Pero para eso faltan todavía capítulos. Nosotros nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.